si me puede un poco explicar exactamente pues su participación en la sociedad española durante la transición. Pues ya he leído su biografía, pues, y todo, pero con sus palabras. Vamos a ver brevemente, pero yo soy hijo del exilio, nací en Francia y llegué aquí a España en 1964-65 con un background de cultura republicana y antifranquista propio del exilio, ¿no? Entré en la universidad y me incorporé a los movimientos sociales que ya existían en la Universidad de Barcelona para crear un sindicato democrático de estudiantes de la Universidad de Barcelona. Fui detenido y en fin, ahí se abrió toda una dinámica de acción-reacción por la cual, digamos, yo me comprometí todavía más en la acción política y al mismo tiempo empecé a militar en el PSUC, ¿no? que era el partido hermano, como decíamos entonces, del Partido Comunista de España, ¿no? Que no era mi tradición familiar, porque mi padre era de Esquerra Republicana, pero sí era la tradición de mis abuelos maternos con los que yo había vivido, que eran comunistas muy estalinistas, muy a la vieja usanza, ¿no? Entonces esta implicación, digamos, tanto en los movimientos sociales como en el PSUV respondía básicamente a una vocación antifranquista. Yo tenía la sensación de que había venido a España a continuar la lucha que había terminado con la victoria de Franco, digamos. Es un relato un poco romántico y familiar y colectivo. Y entonces uno de los componentes de esta lucha era efectivamente la paz, teniendo en cuenta que por definición, Franco era la guerra, la peor de las guerras, la guerra civil, ¿no? Y entonces la paz era de manera muy natural un componente, digamos, del antifranquismo, ¿no? No se concebía el antifranquismo sin una apelación muy grande a la paz, ¿no? Yo creo que era paz y democracia estaban muy intertwined, ¿no? Muy entrelazados, ¿no? Me impliqué especialmente en el movimiento por la paz. Incluso recuerdo haber asistido a una reunión del movimiento por la paz en Tokio, con motivo creo que del 50 aniversario debe ser, ¿no? de la bomba de Hiroshima, si no recuerdo mal. Sí, debía ser el 50 aniversario de la bomba de Hiroshima, que me impresionó mucho, ¿no? Formó parte un poco de mi conciencia, porque la visita a Hiroshima y tal, pues fue todo y en consecuencia, cuando se planteó ya la transición, nos parecía a muchos como yo casi natural, digamos, el tema de la independencia de España, ¿no? De que España no debía estar unida a ningún bloque militar, ¿no? Era como un corolario natural de esa formación antifranquista, pacifista. Esto era visto con la perspectiva, evidentemente era un poco ingenuo, porque el mundo estaba dividido en bloques, pero yo diría que
yo formaba parte de una de las almas del Partido Comunista que se incorporaba a este movimiento con una política, digamos, de modernidad, no como la otra alma, porque en el PC había todavía un alma filosoviética, ¿no? A pesar incluso de la definición de una política eurocomunista y tal, muchos militantes del PC estaban asociados a la Unión Soviética, la ayuda que la Unión Soviética, Stalin había prestado a la República, y entonces para esta alma, digamos, más histórica del PC, la paz era una reivindicación un poco tricky, ¿no? En el sentido de que en el fondo, aunque no se verbalizase así, luego lo acabó verbalizando alguna fracción, ¿no? Sobre todo los llamados prosoviéticos que escindieron el PSUC en Cataluña. Pero digamos que en el fondo había un bloque bueno y un bloque malo, ¿eh? Un bloque imperialista y un bloque soviético, que era portador de valores positivos, aunque se había desviado de sus propósitos originales. Esto era un alma del PC, pero que era la de los históricos, ¿no? No era la mía ni de la gente joven que nos habíamos formado en los movimientos sociales de post-68 en Francia, muy vinculados al movimiento efectivamente antidespliegue de los misiles Pershing en Europa, y nosotros queríamos formar parte de lo que veíamos en la televisión cuando veíamos los jóvenes alemanes, sobre todo, manifestarse por la paz, ¿no? Y es con este background con el que yo me incorporé, digamos, al movimiento, y participé activamente al movimiento anti-OTAN cuando se planteó la cuestión del referéndum. Uh-huh. Entonces, hay muchísimas cuestiones. Es decir, ya en los años 70, es decir, había en España, según lo que he entendido, había grupos de objetores de conciencia. Es decir, la idea de paz estaba estrictamente conectada al antimilitarismo también. Sí. Y no sé si usted conectó con algunos grupos o si en cambio el otro no, punto... Conocí a algún objetor de conciencia los 3 meses que estuve en la cárcel en Barcelona, pero 3 meses. No, digamos, los objetores de conciencia me parecían poco políticos, ¿no? Eso, si me explica su visión también de lo... Sí, parecían poco políticos. Yo entendía que el movimiento por la paz debía ser un movimiento con una derivada política, ¿no? No solo un movimiento basado en una afirmación personal, ¿no? Es decir, yo estaba de acuerdo que el movimiento tenía que ser un movimiento bottom-up, digamos, pero no empezando por la actitud individual del objetor de conciencia, ¿no? que hace de esa actitud la esencia de su pensamiento por la paz, ¿no? Yo conocí bastante al famoso Chirinacs en Barcelona, que fue uno de esos objetores claros, ¿no? No, yo entendía el movimiento por la paz como la lucha por la paz, digamos, como una parte de un proyecto político, ¿no? De salida del régimen franquista, con una España que, para ser plenamente democrática, debía permanecer, digamos, al margen de la política de bloques, ¿no? Todo lo que tiene tenía de fantasía, seguramente, porque evidentemente era imposible, pero era la ilusión que teníamos muchos, ¿no? Incluso pensábamos que España podía marcar un nuevo camino para algunas democracias europeas, ¿no?
éramos partidarios de la incorporación de España en la Unión Europea, en la Comunidad Europea, pero pensábamos que esto era posible y en todo caso que era necesario plantearse eso sin la incorporación al bloque militar occidental. Y entonces, y con respecto a la cuestión nuclear, porque justo hacia el final de los años 70 empiezan también los primeros grupos antinucleares. Es decir, entiendo, hay una dimensión de nuclear militar y una dimensión de nuclear civil. ¿Cuál era la posición del Partido Comunista o del PSUC con respecto a la energía nuclear? Era un tema controvertido, supongo. A la energía nuclear. La energía, sí. Sí, la posición del Partido Comunista sobre la energía nuclear en aquel momento no la recuerdo exactamente, eso habría que consultar documentos, ¿no? Pero para nosotros, para los jóvenes que estábamos en el movimiento anti-despliegue de misiles en Europa, que fue un momento muy, muy fuerte del movimiento por la paz, yo me acuerdo que pasé meses contando cabezas nucleares de un lado otro y tal, y desarrollando todo un supuesto pensamiento, digamos, de equilibrio perfecto. Y entonces yo creo que nosotros incorporábamos en el no a las armas nucleares, había incorporado un no a la energía nuclear, ¿eh? No nos hacíamos muchas ilusiones sobre el uso pacífico de la energía nuclear, ¿no? Y enseguida desarrollamos hicimos nuestras todas las teorías sobre los riesgos que comportaba el uso de la energía nuclear, que luego se confirmaron pues con algunos de los accidentes más famosos, ¿no? Pero vinculábamos una cosa a la otra, y dejábamos el uso civil de lo nuclear estrictamente a usos de carácter médico y de laboratorio, pero en ningún momento centrales nucleares, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llega a formar en Cataluña un movimiento anti-OTAN? Es decir, hay muchísimas corrientes distintas dentro del movimiento, y como en todo movimiento social, vamos. Y si me puede un poco... Yo creo que hay que tener en cuenta que Cataluña, al no ser un Estado, al ser lo que llamamos aquí una nación sin Estado, tiene un especial predicamento por la sociedad civil, ¿no? Sociedad civil es siempre muy importante. Esto se ha visto con el movimiento independentista recientemente, ¿no? Y entonces siempre aquí en Cataluña, digamos, la sociedad civil ha sido prioritaria, ¿no? Entre otras cosas por una falta de cultura de Estado, ¿no? Los catalanes no piensan mucho en términos de poder, piensan más en términos de movilizaciones, sentimientos sociales, y entonces las movilizaciones siempre han sido más grandes aquí. Eso explica que probablemente que el referéndum, como sabes, en Cataluña ganara el no, sí, y País Vasco, porque sumó una perspectiva muy grande, sumó desde la izquierda clásica, como la que representaba el PSUC, hasta los grupos nacionalistas, digamos, que veían el sí a la OTAN como una imposición de Madrid, y se movilizaron en función de esta lógica contraria a lo que viene de Madrid, hasta el punto que incluso Convergencia y Unión, incluso el partido del gobierno catalán, que era claramente atlantista desde el punto de vista ideológico, tuvo una actitud de una especie de no vergonzoso, ¿no? Si no hizo campaña por el no,
pero tampoco hizo campaña por el sí y facilitó la victoria del no. La Iglesia catalana estaba por el no, es decir, el no era muy amplio, ¿no? Y al final el sí tuvo un resultado también muy importante de 40 y pico por las razones generales que se dieron en el referéndum, ¿no? Por la capacidad que tuvo González de asociar la campaña del sí a la permanencia en la Unión Europea, ¿no? Entonces no aparecía como un cataclisma, y entonces yo creo que lo que explica, digamos, en Cataluña es que Cataluña siempre ha tenido unos movimientos sociales antifranquistas, lo que fue la Asamblea de Cataluña durante los últimos años del franquismo, muy amplios, ¿no? Y entre los movimientos sociales el no estaba ampliamente extendido, ¿no? Y yo creo que había, a medida que se acercó el referéndum, yo creo que había dos noes, ¿no? Bueno, o tres, ¿no? El no que te decía antes del sector filosoviético, digamos, de la izquierda, los que recordaban la política de Stalin en la guerra. Luego había el no de los que estaban contra la OTAN, porque eran pacifistas, nucleares no, OTAN no, ¿no? Pero luego había también el no, que yo creo que al final del proceso fue el mío, digamos, que era el no por las formas en cómo se planteaba el referéndum, porque el referéndum era un ejercicio de vulneración democrática, ¿no? y de engaño de la opinión pública, con una pregunta que era muy tricky, ¿no? Claro, sí a la OTAN, pero sin incorporarnos a la estructura militar, sin armas nucleares en España de ninguna manera, y con una reducción progresiva de los efectivos militares norteamericanos en España. Claro, esto era un oxímoron todo esto, ¿no? Pero era la pregunta, de la OTAN, una larga pregunta que conducía casi con la presión que hubo, acompañada de que con eso podíamos perder nuestras oportunidades de ser miembros de la Comunidad Europea, pues condujo a mucha gente a votar que sí, ¿no? Y a mí me parecía, lo que yo recuerdo además de la energía con la que yo defendí el no y tal, es que me parecía un engaño, ¿no? Un engaño de los socialistas que se habían presentado a las elecciones con el famoso eslogan OTAN de entrada no, y que nos engañaron desde el 82 hasta el 86 de manera deliberada, en vez de plantear abiertamente Felipe González sí o no a la OTAN y tal, y de abrir un debate sobre los pros y los contras, ¿no? Era un debate viciado, era un debate trucado, y a mí lo que más me llevó, digamos, a comprometerme claramente en el referéndum, de jugar un papel incluso en la estructura de la campaña por el no, era esto, era que era un engaño en términos democráticos, ¿no? Al margen de las ideas que uno pudiera tener. Es decir, yo ya me daba cuenta personalmente que el ingreso en la OTAN formaba parte de un paquete, ¿no? con la presencia de España en la Unión Europea. Esto era evidente. Como analista político yo lo veía inevitable, ¿no? Pero la manera en cómo esto se forzó en la sociedad española me pareció una digamos, violación de las reglas elementales de la democracia, de la participación, y un mal asunto, ¿no? ¿Y por qué, en su opinión, viendo los sondeos, las encuestas de la primera parte de los años 80, que hubo muchísimo además, una parte importante de españoles pues
obviamente, como bien ha explicado, en Cataluña más, pero en general en toda España estaba en contra de la OTAN o no veían bien la OTAN. Es decir, sí, la integración europea, pero no... Bueno, en España siempre ha habido vamos a ver, España no ha participado ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto hace que la sociedad española sea poco sensible, digamos, al discurso militar, ¿no? Por una parte, ¿no? Como marco muy general. Como segundo marco más concreto, todo lo militar en España estaba relacionado con Franco. Y entonces la oposición a Franco era oposición a la imposición militar y era evidente que los militares estaban a favor, la mayoría de los militares, no todos, pero la mayoría de los militares estaban a favor de la entrada en la OTAN, ¿no? Y luego en España siempre ha habido un sentimiento antiamericano que viene también de lejos, de finales del siglo XIX, de la pérdida de Cuba, de esta sensación, digamos, de que los americanos son siempre una potencia con tendencia a poner la pata en España, ¿no? Por ejemplo, yo conozco bastante bien la sociedad italiana. Y en Italia es muy diferente. Muy diferente. Los americanos son los liberadores. Son una fuerza liberadora, ¿no? Para nosotros no, los americanos son, no diré una fuerza de ocupación, sería demasiado fuerte, pero bueno, son los que vinieron aquí, Eisenhower, son los de la bomba de Palomares, y son los que en general, digamos, los de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que es una película que define bastante bien la mentalidad, digamos, media española en relación a Estados Unidos, ¿no? Una cierta fascinación por la cultura y por la riqueza, pero al mismo tiempo una sensación de que más vale estar lejos porque los americanos nos tomarán el pelo, ¿no? Yo creo que este sentimiento que hoy empieza seguramente a desaparecer, no es tan potente como antes. En los años 70, 80 era todavía muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y el Partido Comunista, pues, ¿cómo se posicionaba con respecto a las bases americanas? Porque dentro de la lucha anti-OTAN, pues en principio no, pero luego hay OTAN no, bases fuera, ¿no? Sí, OTAN no, bases fuera. No, el Partido Comunista entendía que las bases formaban parte de esta perspectiva por una parte de dominio americano y por otra parte formaban parte de la entrada, eran por mucho que se dijera en la pregunta que España no se iba a incorporar a la estructura militar, era evidente que las bases eran parte de esta estructura militar, ¿no? Por lo tanto había una oposición a las bases muy fuerte. Yo diría incluso más fuerte en la base del Partido Comunista que en la propia dirección, ¿no? Yo creo que Carrillo, cuando empezó a negociar, digamos, la salida democrática y tal, fue consciente de eso y hizo concesiones y admitió, digamos, que hasta cierto punto España formaba parte del mundo occidental y que por lo tanto no podíamos cuestionarlo todo, ¿no? Pero en la base de los militantes, los votantes del partido, incluso una parte muy importante de la base socialista, el antiamericanismo, antibases, anti-OTAN era muy fuerte, ¿no? Entonces, por esto Felipe González hizo una campaña tan inteligente y al mismo tiempo tan dura, ¿no? Tan manipuladora, ¿no? Las dos cosas, porque si no hubiera perdido el referéndum, digamos, ¿no? Y entonces él utilizó con mucha habilidad el paralelismo OTAN-Unión Europea y la absoluta necesidad por parte de la sociedad española de entrar en la Unión Europea como
como garantía de su proceso de transición democrática, ¿no? Ujú. Estaban convencidos que entrar a la Unión Europea era lo que de verdad nos daba garantías frente a una involución militar como la que apuntó en el 81, ¿no? Y entonces eso acabó, digamos, decantando muchos votos a favor del ingreso de España en la OTAN, en la forma en que lo planteó Felipe González, ¿no? Claro. Y entonces, pues, su posición era por la neutralidad. Era por la neutralidad, claro. Entonces, creíamos en la neutralidad, creíamos que España podía ser un tipo nuevo de democracia que luchara por la neutralidad. Y, en fin, teníamos muchas ilusiones, ¿no?, relacionadas con la salida democrática, y pensábamos que España podía contrabalancear, digamos, las tendencias más atlantistas dentro de la Unión Europea, ¿no? Y ser un punto de referencia de esta Europa más neutral o más equidistante entre los bloques, y que sirviera de colchón entre los bloques militares, ¿no? ¿Y había algún modelo de país? Yo creo que no había un poco los países nórdicos hasta cierto punto, ¿no?, que mantenían sobre todo los que no estaban incorporados a la estructura de la Alianza Atlántica. Era un poco el modelo, porque Portugal estaba en la OTAN desde los tiempos de la dictadura. Sí, desde el comienzo. Italia no solo estaba en la OTAN, sino que era un país atlantista, claramente atlantista. Grecia, más de lo mismo, digamos, ¿eh? Sí. En Grecia había un movimiento social muy importante contra la OTAN, pero creo que obedecía a dinámicas muy particulares de la confrontación entre Grecia y Turquía, ¿no? Uh-huh. No, yo creo que nuestro modelo, si había un modelo, podían ser algunos países nórdicos, ¿no? Uh-huh. Y en cambio la visión digamos, a lo largo de los años 70 y claramente en los 80, el mito de la Unión Soviética se hace pedazo. Claro. Entonces, ¿cómo viviste todo eso y cuál era la visión? Bueno, pues, y en la base y más claro, yo eso lo viví de manera dirección. muy traumática, porque eso aquí en Cataluña fue la base de la ruptura total del Partido Socialista Unificado, ¿no? Entre los llamados prosoviéticos, el eurocomunismo y un pequeño grupo del que yo formaba parte, que nos llamaban un poco la tercera vía, ¿no? Los leninistas nos llamaban, que era una tontería porque no éramos leninistas, pero en fin, para definir una tercera vía, ¿no? Yo creo que fue muy traumático todo esto, porque una parte muy importante de la historia, yo lo había vivido en mi familia, mis abuelos y tal, claro. Para mi abuelo Stalin lo era todo, ¿no? Me acuerdo todavía en el año debía ser 80 y después de la ocupación de Checoslovaquia, ¿no? Uh-huh. Que en una reunión del Partido Comunista con trabajadores de la construcción y tal, cuando les explicábamos el porqué de la política del partido contraria a la invasión de Checoslovaquia, uno de ellos se levantó y dijo: mire, yo cuando era un niño, era un trabajador de un pueblo de Málaga, ¿no? Cuando era un niño, la Guardia Civil vino a buscar a mi padre, se lo llevaron al cementerio para fusilarlo. Y yo seguí caminando el coche de la Guardia Civil.
y me preguntó a mí, ¿sabe qué dijo mi padre antes de morir? Mi padre dijo, viva Stalin, antes de morir. Claro, entonces esta cultura estaba profundamente arraigado en una parte de esa izquierda que había luchado en la guerra, ¿no? Después ya han pasado muchos años y esto ya no es así, ¿no? Pero hay que entender que eso fue muy traumático, ¿no? Claro, muy traumático. Por supuesto. Tengo un gatito. Apártate. Bonito. Y en cambio, ¿cómo se va organizando el movimiento anti-OTAN en Cataluña? Es decir, si se acuerdan los pasajes. No mucho, ¿eh? Eso no recuerdo yo muy bien. Vamos a ver, era un movimiento muy amplio, ¿no? Lo que recuerdo era una enorme amplitud donde convivían estas diversas almas del movimiento anti-OTAN, un poco esta vieja tradición filosoviética estaba ahí, ¿eh? Y los soviéticos seguro que conspiraban. Eso, de hecho, sí. ¿Usted sabe si había algún contacto a través algo de propaganda? Bueno, no cabe ninguna duda, ¿no? Que los soviéticos intervenían y buscaban influir en el movimiento, ¿no? Pero yo creo que influían en esta parte muy tradicional del movimiento. No influían para nada en nosotros, en los más jóvenes y tal, que teníamos otra cultura de la paz, que no estaba basada que no formaba parte del famoso movimiento por la paz que había desarrollado la Unión Soviética durante años y años. Todo esto was over, ¿no? Ya no contaba para nosotros, ¿no? Lo que contaba era la lucha contra el franquismo en los tiempos de Franco, y luego la lucha por la democracia y por la izquierda en los primeros años de la transición, ¿no? Uh-huh. Y esa ilusión por una perspectiva, por una España diferente, portadora de una política de paz y tal, pero que no tenía nada que ver con una España, digamos, alineada con la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Ahora que los soviéticos estuvieron en esto, como estuvieron también interviniendo en la división que sufrió el PSUV, que esto seguro, hay algunas pruebas de esto, de consejeros, de diplomáticos. ¿Y cómo era a través de personas? Pues a través de diplomáticos, a través de miembros de la dirección del PSUC o del PC, que formaban parte de que luego se escindieron, que formaron parte de esta escisión, digamos, prosoviética que llamábamos, y que tenían contactos estrechos con el consulado soviético y con la embajada soviética pero bueno, es interesante recordarlo porque es un poco de novela, ¿no? Pero no hay que darle más importancia de la que sí. tuvo, ¿eh? Bueno, el movimiento en sí no estaba. Hay personas que sí, bueno, cuando les explico mi investigación, etcétera, que dan el movimiento anti-OTAN y los movimientos por la paz como totalmente heterodirecto, que yo no lo veo así en absoluto. No se puede decir que era un movimiento vendido a la Unión Soviética y tal. Había que va, nosotros no sé, nos dedicábamos a decir, incluso algunos de los teóricos con los que trabajábamos y tal no eran filosoviéticos, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de haber utilizado mucho los datos del SIPRI, ¿no? Del Instituto Sueco, ¿no? Que no era un instituto, que yo sepa, filosoviético, ¿no? O haber utilizado mucho las doctrinas de mujer, ¿cómo se llamaba? Thompson.
No, ¿no cómo? Edward Thompson, que pues leyendo Thompson, es muy similar a lo que estaba diciendo. Pero Thompson había sido miembro del Partido Comunista, no, pero había pero sale una mujer que era el líder del movimiento por la antimisiles en Alemania. Kelly. Exacto, sí. Kelly, ¿no? Que nosotros seguíamos. Petra Kelly. Exacto, que nosotros seguíamos como... Que era una verde. Es decir, a mí me interesaba mucho más todo este movimiento alemán, que por definición no era un movimiento soviético. No, era pues el principio de los verdes. Claro, el principio de los verdes. A mí me interesaba mucho más esto que lo que podían pensar, digamos, los marxistas tradicionales, incluido Thompson, ¿no? Yo tengo todavía aquí algunos libros de libros de John Keegan, en fin, yo me acuerdo que nos pasábamos el día contando misiles y cabezas nucleares y tal, y también éramos muy conscientes del peligro soviético, y sobre todo después de la intervención en Yugoslavia, en Checoslovaquia. Ahí se produjo una ruptura, digamos, clarísima, ¿no? No hay ninguna duda, ¿no? Y veíamos la Unión Soviética como una potencia con intereses, si no imperialistas, intereses de dominio, digamos, sobre toda una serie de países de su área de influencia, ¿no? Estábamos radicalmente contra la política de soberanía limitada que desarrolló Brezhnev, ¿no? Nos parecía un horror, ¿no? No, yo creo que no se puede equiparar. Ahora, que los soviéticos conspiraban a través de la vieja guardia, de una parte de la vieja guardia del PC, del PSUK, esto es evidente, ¿no? Y los prosoviéticos eran todas personas, digamos, mayores. Los jóvenes ya serían... No solo, también había un sector, porque ahí se produjo un fenómeno complejo, que es que la escisión se produjo sobre la base de la discusión sobre la intervención soviética en Afganistán, ¿no? Y por eso los soviéticos los llamábamos afganos, porque defendían aquella intervención, y nosotros no la defendíamos. Y la segunda cosa es que los prosoviéticos se mostraban, digamos, más radicales desde un punto de vista social, ¿no? Estaban en contra de los pactos de la Moncloa que el Partido Comunista había firmado, ¿no? Entonces esto había traído una parte de la militancia más joven del partido, una parte de la militancia obrera, sobre todo, que vio que los pactos de la Moncloa no mejoraban un poco la salud económica del país, pero no mejoraban las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Entonces hubo una parte del sindicato, de la gente que trabajaba en el sindicato, de gente joven, que jugó un gran papel en la decisión esa soviética. Sí, he entendido. Y entonces, pues, se va creando ese movimiento y en cambio, el PSUK, pues, ¿qué relación tenía con la izquierda más radical? Bueno, es decir, no la prosoviética, sino más bien la trotskista y coincidíamos y pro-China. Y competíamos también. Entonces, como había una situación de competencia, pues a veces nos parecía que el movimiento tenía expresiones demasiado radicales y tal. Por ejemplo, si se acuerda que no... Bueno, por ejemplo, el tema de las bases, sobre el tema de las bases, nosotros éramos más razonables, pensábamos que las bases eran fact, ¿no? Derivado de la historia reciente de España,
que eso había que cuestionarlo, pero no había que hacer de esto una condición sine qua non para negociar la salida democrática, ¿no? Era imposible, ¿no? Yo creo que era una cuestión de realismo político básico, ¿no? Por ejemplo, ya venía un poco de los tiempos de la guerra del Vietnam, ¿no? Había habido, por parte de la izquierda radical, había habido algunas formas no de atentados, pero sí de acciones contra instalaciones americanas. Yo, por cierto, participé en una de ellas porque estaba muy indignado por la guerra de Vietnam. Participar quería decir romper los cristales de los, ¿en qué base? De los almacenes Sears, ¿no? Que tenía una cadena Sears que tenía en Barcelona, ¿no? Pero no, la izquierda radical hacía de esto su centro de actividad, ¿no? Y nosotros veíamos el movimiento por la paz como un movimiento más amplio, incorporando los católicos, incorporando sectores, la iglesia, sectores muy amplios, ¿no? Eran cuestiones de estrategia, fundamentalmente, ¿no? Sí, y entonces prácticamente va a estar organizando un grupo pro referéndum para pedir el referéndum y luchar. Sí. ¿No se acuerda algo de esa actividad? La idea de que la cuestión se tenía que decidir a través de un referéndum era fundamental, porque no era la idea inicial de González, ¿no? Entonces eso, el apoyo, digamos, a un referéndum sobre la OTAN era tan amplio que González no tuvo más remedio que aceptarlo, ¿no? Sí. ¿Y se acuerda alguna manifestación muy grande en Barcelona que había mucha gente? Porque de las fotos parecen, bueno, en Madrid, yo tengo más fotos de Madrid, pero que pues efectivamente había mucha gente. Mucha gente, sí, es que eso era muy amplio, ¿no? Nadie, salvo sectores muy relevantes políticamente, estaba contra el referéndum. Todo el mundo pedía un referéndum. Luego ya empezó a haber una discusión sobre qué tipo de referéndum, cómo, cuándo, sobre la modalidad, ¿no? Pero la idea de un referéndum era compartida por mucha gente y era lo dábamos por hecho, ¿no? Que se iba a hacer el referéndum. Yo creo que no. No podía de ninguna manera imponerse el tema de la OTAN sin referéndum. Lo pudo hacer el gobierno de Calvo Sotelo cuando se planteó el ingreso, digamos, de una manera nocturna, digamos, pero para la izquierda era imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Y Felipe González no hubiera tenido el resultado que tuvo en el 82 si no hubiera sido por la cuestión atlántica, ¿no? Sí, claro, porque modifica la posición. Y pues vuestra organización tenía, o el movimiento tenía contactos con otros movimientos europeos, ¿se acuerda antes de morir? Sí, teníamos contactos. Ya te digo que yo fui a una reunión, la reunión a la que yo fui en Japón. Debía ser todavía en relación con el movimiento por la paz en el que digamos jugaban un cierto papel los soviéticos todavía, porque hablo del año 70 y algo, ¿eh? Eso se puede ver, ¿no? Con la fecha del 50 aniversario. Es que 45, 50 tiene que ser menos. Tiene que ser menos, creo que era el 25 aniversario. Puede, entonces sí. Claro, era el 25 aniversario, sí. Y eso era todavía, sí, porque yo recuerdo aquella reunión en la que me mandó a mí el Partido Comunista, y la recuerdo como una reunión muy dominada todavía por la lógica de bloques,
un discurso sobre la paz y tal, y había organizaciones que no eran, pero había un clima, digamos, de dominio de la Unión Soviética, que me acuerdo que yo volví de aquella reunión un poco descontento, ¿no? Pensando, bueno, no conseguiremos luchar por la paz si no tomamos una distancia clara, ¿no? Lo que es de lo que es el bloque soviético. Y después ya se produjo la invasión de Checoslovaquia y ya eso quedó zanjado, ¿no? Pero cuando el movimiento, digamos, se creó ya en los años 80, era un movimiento muy amplio, que líderes del movimiento no eran del Partido Comunista aquí en Cataluña, ¿eh? ¿Y quién eran? Pues eran gente como el que sigue ahora, ¿cómo se llama? Bueno, eso te lo puedo decir, ¿eh? Por ejemplo, el Centro UNESCO por la Paz jugaba un gran papel, ¿eh? Uno era Rafael Grasa, ¿eh? Rafael Grasa era uno de los que estaban muy implicados en aquello, sí. Y el otro era uno que tiene ahora un think tank de Vicens Fisas, exacto, sí, ¿eh? Vicens Fisas yo creo que era el líder más destacado, ¿no? Y con mucha personalidad y muy alejado del Partido Comunista. Nunca fue miembro del Partido Comunista, ¿no? Nunca fue miembro del Partido Comunista, Vicens Fisas. Y era el líder más... luego había algunos líderes católicos que jugaban un papel, por ejemplo Comín, el padre de uno de los diputados actuales que están en Bruselas. El movimiento católico fue muy, muy importante. Sí. Casi todas las reuniones al principio se hacían en parroquias, en iglesias, y la componente, digamos, cristiana era claro. muy relevante. ¿Sí? Y entonces había contactos en cambio con otros, antes estábamos hablando de Petra Kelly, es decir, ¿viajaban a España o vosotros ibais a la...? Sí, bueno, yo no tenía un papel tan relevante, ¿eh? Yo no viajaba, no jugué un papel hasta más tarde cuando se montó el referéndum, que entonces desde el PC, porque yo entonces estaba en la dirección del PC, me incorporé, digamos, a la especie de comité ejecutivo, digamos, que llevaba la campaña por el no, junto a Enrique Curiel, que era la persona más destacada, ¿no? Pero antes yo no jugaba un papel destacado ni coordinador, pero efectivamente Petra Kelly vino aquí muchas veces y la relación con el movimiento antimisiles, con el movimiento por la paz, ¿Con Italia? ¿Con Italia también el Partido Comunista en Italia de hecho se moviliza. Con Italia también, sí, aunque en Italia tenía menos relevancia el movimiento, también, pero a través de las relaciones que había con el Partido Comunista Italiano, con la salvedad de que el Partido Comunista Italiano era atlantista, ¿eh? No, es decir, no ponía en duda de manera radical, digamos, la pertenencia de Italia a la Alianza Atlántica, ¿no? Cuestionaba las formas, algunas decisiones de la alianza, pero no, y tenía una actitud muy clara de confrontación, digamos, con la política de bloques, ¿no? Sí, eso. Y luego la última cuestión es qué pasa después de la campaña, después del referéndum. Bueno, ¿qué pasa después de la campaña? Yo creo que para el Partido Comunista fue un golpe muy duro, ¿no? Porque el Partido Comunista ya venía muy tocado electoralmente del 82. Con la campaña, el Partido Comunista, digamos, soñó
en recuperar los resultados que había tenido antes, pero ya había habido muchas divisiones, muchas tensiones, y yo creo que los españoles, además, hay que reconocer, los españoles aceptaron la jugada de González, ¿no? Aunque fuera una jugada sucia, ¿no? Pero la aceptaron, ¿no? González convenció a la gente de que el destino de España y de su modernización estaba en el mundo atlántico, y esto dejó al Partido Comunista sin una de sus bazas importantes, y el Movimiento por la Paz pues volvió un poco a sus cuarteles de invierno, ¿no? Porque había perdido una gran oportunidad. Si hubiese ganado el referéndum, claro, imagínate, había perdido una gran oportunidad, probablemente por no darse cuenta de que lo que había en discusión en torno al referéndum era una cuestión más política, ¿no? menos de principios sobre la paz y la guerra, sino que era una cuestión política, ¿no? De cómo participar en el mundo. Cuando ves lo que pasa hoy en día, tal, pues bueno, yo creo que hay muchas cosas a criticar, por ejemplo, de cómo la OTAN ahora está gestionando el tema de Ucrania, ¿no? Pero al mismo tiempo es difícil imaginar a España fuera del marco de la OTAN, cuando efectivamente hay un peligro de guerra en un país que de alguna forma forma parte de Europa, ¿no? O queremos que forme parte de Europa, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo que aprendí, mi lección, digamos, del referéndum, es que las cuestiones de la paz, de la guerra, hay que verlas políticamente, no las puedes ver solo diciendo nuclear, no, gracias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora, ¿no? Tenemos todo el tema de la transición energética para conseguir cero emisiones en el 2050. Bueno, pues esa transición es absolutamente imposible contando solo con las energías renovables de aquí al 2050. Imposible, no habría que poner renovables en todos los tejados de todas las casas y en el mar y en las montañas. Entonces hay que buscar una transición en la que probablemente habrá que utilizar todavía la energía nuclear durante un tiempo, ¿no? Y las cosas son, es decir, que cuando empiezas a razonar políticamente, las cosas son de otra naturaleza, ¿no? Y si hoy la prioridad es el cambio climático, porque el planeta se va al carajo, pues hay que plantearse una transición energética a un plazo corto de 30 años, y esa transición sin una cierta participación de energía nuclear es impensable. Es impensable aquí y en Alemania, es impensable. Entonces el tema es tener más capacidad política, digamos, de ver las cosas sin dejar de pensar que la energía nuclear es un peligro, sin dejar de pensar, pero en fin, hasta que no se haya inventado la fusión nuclear o las sociedades no sean capaces de inventar un modelo de desarrollo que no esté basado en el crecimiento, es muy difícil, digamos, esas actitudes de nuclear, no, gracias y tal, ¿no? Y un poco lo mismo, es decir, yo creo, para resumir, que el referéndum fue una lección de realismo para mucha gente de la izquierda española, ¿no? Y con respecto a la dejo en paz, la violencia, es decir, por ejemplo, en una parte yo veo muy interesante estos movimientos, es que tenía varias corrientes y almas distintas. Había pacifistas efectivamente en contra de la violencia y, yo qué sé, personas que apoyaban, por ejemplo, la guerrilla,
y la revolución en América Latina, por ejemplo. Sí. El Partido Comunista, con respecto a estas cuestiones, es decir, ¿qué idea de paz efectivamente tenía? Bueno, claro, eso efectivamente había una... Todo estaba relacionado, ¿no? Pero hubo un momento muy importante, hubo dos momentos, yo creo, ¿no? En el cambio de actitud. Uno es la invasión de Checoslovaquia, donde descubrimos que el país que había ayudado a la República Española pues actuaba como cualquier país para defender su soberanía y no dudaba, digamos, en ocupar un país y en vulnerar sus derechos democráticos. Y luego más tarde la caída del muro de Berlín, y el descubrir que la Unión Soviética pues había sido un desastre desde el punto de vista de su capacidad de crear no solo una sociedad que respondiera a los intereses de sus ciudadanos, sino una cultura, ¿no? ¿Dónde está la cultura de la paz de los soviéticos si luego han intervenido en Afganistán como cualquier otra fuerza ocupante, ¿no? Como los ingleses o como los americanos, ¿no? Y si han intervenido en Chechenia con una manera de proceder pues característica de los americanos en Vietnam o en Camboya o en tal, ¿no? Entonces esto te obliga, digamos, a desarrollar una cultura de la paz que es más política, ¿no? Que tiene más que ver con la política, con la geopolítica, con lo que es posible hacer, con las alianzas, con los frentes amplios y no con las guerrillas de aquí o de allí, ¿no?